Hola, senderistas del signo Piscis, mujer Piscis, hombre Piscis. Yo ya mezclé las cartas fuera de cámara para ahorrar tiempo, así que ya corté y vamos a empezar con esta lectura para Piscis. Déjame en los comentarios si te gusta más que mezcle las cartas en transmisión, en directo, o si está bien así para ahorrar tiempo. Déjamelo en los comentarios. Tu energía dominante, Piscis, mundo invertido. Estamos hablando de tu percepción del mundo, estamos hablando de tus emociones, de tus sentimientos, de tu propia energía. Después vamos a buscar 3 situaciones que van a llegar a tu vida en esta semana. Pero por lo pronto el mundo invertido nos está hablando de preocupaciones, de algo me está faltando en mi vida, debería hacer un cambio, pero no sé en qué sentido, no sé cómo. Estamos terminando una etapa, Piscis, y como todo final de etapa, ¿y qué tipo de etapa? Cualquiera. ¿Te estás queriendo separar? ¿Estás queriendo jubilarte? ¿Querés empezar un emprendimiento y todavía no comenzaste? El mundo invertido, y bueno, aprovechando que es un arcano mayor, te invito al curso de tarot que estamos haciendo los sábados en vivo de 5 de la tarde en adelante en el canal. Te invito a suscribirte y seguir esos cursos si te interesa el tarot o querés ver el significado particular de algún arcano. El mundo invertido nos habla de eso. Me está faltando algo para ser feliz. Me está faltando algo para tener todo en mi vida. Me está faltando algo para poder terminar esta etapa y seguir avanzando. Esa es tu percepción, Piscis. Eh, Así que puede ser que tenga que ver con la realidad o no, porque a veces nuestros estados de ánimo tienen mucho que ver con cosas que arrastramos del pasado, ¿no? Así que vamos a buscar estas 3 situaciones que nos hablan de eventos, que nos hablan de hechos, sucesos en la vida de Piscis del 7 al 13 de marzo. Bueno, comenzamos con una gran duda. Un Piscis, una Piscis bloqueado, que no sabe cómo seguir, está cansada, agotado. Por momentos quiere avanzar en esto, por momentos no. Podemos ver que hay fundamentos que le dicen mejor retroceder, pero también hay otros fundamentos que le dicen tenés que seguir adelante. Aquí hay un conflicto que ha derivado en muchos casos en agotamiento, en cansancio, en ganas de no seguir avanzando con algo en concreto, que viene a la vida de Piscis. Y es muy probable que esta energía venga motivando o sumada a otras y da como resultado este mundo invertido. Esa energía de Piscis, no puedo seguir avanzando, no puedo terminar con esta etapa de mi vida porque no sé cómo comenzar la otra. Bueno, Piscis, encontramos con que hay palabras, lo que desmotiva a Piscis son ausencias de sentimientos, enojos, bloqueos, alejamientos. Y también este bloqueo de Piscis va a dar como resultado el alejamiento de algunas personas. Y acá nos habla de pasión, de amor, nos habla de relaciones. Piscis, si no te comunicas con esa persona, si estás dudando en seguir o no esa relación, esta persona se va a ir alejando de tu vida. Puede ser una pareja, una eventual pareja, puede ser una amistad, un ser querido, un familiar. Si vos seguís bloqueando el contacto, seguís bloqueando el avance, ya sea del tipo de relación que se trate, te vas a encontrar con que en el futuro esta persona se fue, porque no percibe amor de tu parte, no percibe sentimientos de tu parte, te ve bloqueado, te ve indecisa. Así que hablamos de alejamiento. Pero tal vez esta duda, este conflicto lo tengamos porque en esta semana se inicia una historia de amor para muchas mujeres y hombres Piscis. Unas de copas que nos habla de amor, de sentimientos, algo que comienza.
Y esto que comienza puede ser de pronto conociste a alguien y esa persona que estabas conociendo, que no sabías cómo seguir, bueno, la duda se incrementa, la duda aumenta porque descubriste a una persona diferente, a una persona nueva. El punto es que, cuidado, porque siempre digo cuidado cuando aparecen situaciones que pueden ser complicadas, porque puede ser que esta persona sea como demasiado autoritaria, ¿no? Que sea como demasiado excesivamente dogmática y las cosas son como deben ser. Y esto es de esta manera. Lo que va a hacer que Piscis se desilusione de esta persona durante la semana, tal vez al final de la semana cuando aparezca este emperador invertido, cuando aparezca este excesivo dogmatismo, este excesivo autoritarismo de esa persona. Así que atención, no te alejes. Si estás en duda entre dos personas, bueno, no sueltes nada, Piscis, porque la duda que vos tenés aquí con esta persona, si seguir o no seguir, si avanzar o no avanzar, porque aparece una persona nueva, puede ser que al final no te guste tanto esta persona que al principio ves como maravillosa. Y tenemos una buena noticia para Piscis y nos habla de un ingreso de dinero, nos habla de una persona que viene a tu vida a entregarte algo, algo concreto. Hablamos de oros, de pentáculos, de energía tierra, hablamos de recursos, hablamos de economía, de objetos. Viene alguien a hacerte un regalo, viene alguien a ofrecerte algo en concreto. Puede ser un trabajo, y acá lo vemos representado a través del dinero que te va a representar ese trabajo. Puede ser que te ofrezca una propuesta económica, un negocio. Puede ser que simplemente te haga un regalo. Alguien que viene a hacerte un regalo en esta semana. Y vamos a buscar más información. Inesperado, no te lo esperabas. No te lo esperabas. Y esto que no te lo esperabas para nada, de alguna manera hace que Piscis empiece a confiar un poco más en esa persona o en esa situación o en su suerte. Si querías hacer un emprendimiento y no te daban los números, te faltaba algo y por eso el mundo está invertido, esta persona viene a traértelo, no te lo esperabas, viene a traerte ese dinero, viene a traerte esa idea. No, idea no, porque hablamos de cosas concretas. Eso que vos necesitabas, en forma inesperada te lo viene a traer. No es suficiente, no es suficiente. Vos sabés que no es suficiente, que no te alcanza, pero a través de esta persona puede ser que consigas lo que te está haciendo falta, lo que necesitas para avanzar. Puede ser un objeto, un libro que necesitas para estudiar, puede ser un utensilio que necesitas en tu casa, una herramienta. No te lo esperás y eso es lo bueno. Más allá del objeto que te traen, más allá de esto que te ofrecen, no es suficiente, pero se va acercando. Así que si vos hablás Piscis, tal vez, porque veo que hay silencio que vos no le decís a esta persona que no te alcanza, que no es suficiente. Si dijeras, si hablaras, si dijeras, necesito un poco más, ¿me ayudás a buscarlo? ¿Me ayudás a conseguirlo? Necesito este libro y el otro para aprobar este examen. Necesito un martillo y un serrucho para hacer esa artesanía que quiero hacer o para arreglar ese mueble. Pedí lo que haga falta, porque veo que Piscis no vas a pedir eso y no vas a poder lograr eso que vos querías lograr. Así que habla, Piscis, decí lo que te hace falta, pedíselo a esta persona, decile que te ayude a conseguirlo. Bueno, es una buena semana, semana de dudas, semanas de me está faltando, pero entiendo perfectamente que la cosa que Piscis pueda tener esa energía de mundo invertido, porque realmente estamos en dudas, estamos en situaciones que comienzan, situaciones que podrían seguir, pero tal vez hay una falta de amor por ahí, no se expresa este amor como Piscis desea y mucho cuidado con esta nueva persona. Mucho cuidado a poner las reglas claras desde el principio, Piscis, porque si no, la cosa puede venir en desilusión. Te dejo un fuerte abrazo
y hasta la próxima.